Hola, buenas. Soy Jordi Cor y hoy vamos a hablar de los errores a evitar si quieres tener éxito en YouTube. Hey, escucha. Primero, no utilizar títulos orientados a SEO cuando el canal es pequeño o utilizar siempre títulos SEO cuando el canal es muy grande. Este error suele pasar mucho cuando alguien está empezando y empieza a poner títulos en el que no captarán tráfico. Si uno pone, mira lo que nos fuimos a hacer este sábado, el sábado de juerga o con los colegas pasándolo bien, este tipo de títulos la gente habitualmente no lo busca y es más, muchísima gente podría poner eso y si el canal no es importante, la gente no entrará a verlo porque no le importa mucho todavía lo que está haciendo ese youtuber porque no lo conocen. La manera de encontrar tráfico y de hacer que la gente te siga cuando el canal es pequeño debería ser mediante títulos que estén un poquito más adecuados en búsquedas que haga la gente. El título tiene que ser llamativo y además de ser llamativo tiene que dar información. Por otro lado, cuando el canal es muy grande, debería de ir poniendo títulos cada cierto tiempo que no tienen por qué ser todo de SEO, sino que tiene que ir orientado a sus suscriptores, orientado a que quieran saber qué va a pasar o qué le ha pasado. Por ejemplo, que diga, ayer casi me roban, o otros vídeos tipo Draw My Life, 50 cosas sobre mí, o vídeos en los que uno quiera saber sobre su youtuber favorito. Los vídeos de opinión también son bastante buenos para captar tráfico, en el que uno pueda poner qué pienso yo sobre y una temática o diferentes preguntas o respuestas y cosas así que la gente lo que quiere es saber la opinión del youtuber. Segundo error, no pedir que se suscriban o que hagan like o que compartan en las redes sociales. Esto, aunque puede parecer que no tiene mucha importancia, a largo término sí que se nota bastante en el canal porque has conseguido mucho más suscriptores con el tiempo poco a poco. Leí en YouTube Foro que había un usuario en el que decía que él no quería hacer ningún tipo de spam y que prefería subir los vídeos y no decirle a nadie ni que hagan like, ni que compartan, ni nada, porque cree que eso es molestar al usuario, incluso diciendo que ellos ya saben cómo funciona YouTube. El error está en que una persona cuando está en modo ocioso, que está viendo vídeos, en cuanto uno se acaba, si no le dices que haga algo, porque si le ha gustado el vídeo, que lo comparta o que le dé like o que ponga algún comentario, lo más normal será que entonces se vaya a otro vídeo. Habitualmente uno está viendo el vídeo tranquilamente y si te dice, oye, deja algo en los comentarios, ¿a ti te ha pasado algo parecido? Si tú te diriges a la audiencia te responderá seguramente. Si no le dices nada, lo más probable es que pasen de largo y según ven ese vídeo, se vayan a ver otro. Y se quedarán tan tranquilos. Eso hará que el canal crezca más lentamente, tenga menos comentarios, se comparta menos, es bastante malo. Hay otro extremo, que sería el de pedir demasiadas cosas. Esto puede ser que uno pida que además de dar like, poner comentarios, compartirlo, suscribirse, además empieza a pedir más cosas, que se pasen por una página web, que se miren otro vídeo, que miren una playlist, incluso al final del vídeo, cuando se pone la ending card en la que salen tantos vídeos en miniaturas y le tienes que hacer clic, si pones demasiados vídeos, entonces la gente no sabe cuál hacer clic, a lo mejor ni siquiera le da tiempo y entonces al final no hacen clic a nada. Si no pones nada, no harán nada. Si pones demasiado, tampoco harán nada. Un ejemplo puede seguir hace un tiempo cuando Mola Viajar estaba poniendo al final muchísimas miniaturas. Esto supongo que se dieron cuenta que no le estaba sirviendo y lo han cambiado y ahora lo están haciendo muy bien. Tercero, poner mal la descripción o poner dibujitos o directamente poner que se suscriban y nada más. Pero no utilizar la descripción para lo que sirve, describir el vídeo. Muchísimas veces me encuentro que hay muchos canales con muchísimos vídeos con pocos suscriptores porque no están bien posicionados en YouTube, no están bien rankeados, incluso puede que si salen en las búsquedas, cuando uno busca diferentes vídeos, no incitan a hacer clic. Si uno está buscando un tipo de vídeo y cuando te aparece la miniatura justo al lado, el texto que aparece, lo único que es unos dibujitos o una URL o simplemente dice hazle clic para leer más, pero ni siquiera has entrado, no te incita a leer eso, no te incita a entrar a ver qué es el vídeo. El vídeo debería tener en la descripción, en la primera línea, un texto que cuando uno lo vea te haga una idea de lo que vas a ver y a la misma vez te incentive a entrar y a verlo, porque no todo el mundo está suscrito a ese canal y entonces no todo el mundo entra a ver el vídeo directamente, muchas veces lo ven cuando está en la parte de las búsquedas. Además, en la descripción muchas veces se cae en el error de poner un texto muy corto que prácticamente no te indica nada y luego muchas redes sociales. Poner 4 o 5 redes sociales, eso ya puede llegar a categorizarse como spam
porque en relación a la cantidad de texto que hay, que a lo mejor es una línea, y luego pones 5 líneas todas de links, alguien puede creer, el algoritmo de YouTube podría creer que eres una cuenta en la que está intentando hacer spam, que está intentando vender algo o cualquier otra cosa. En sí, YouTube no tiene una manera de poder indexar tal cual el vídeo, no sabe exactamente de lo que va, porque igual que hay vídeo, hay sonido de fondo, puede haber música, puede haber muchas imágenes. No es lo mismo que cuando Google indexa una página, sino que a YouTube hay que ayudarle. Si en la descripción ponemos suficiente texto que te haga entender un poquito de qué va el vídeo, en el que salgan palabras relacionadas, si por ejemplo estás hablando de motores, bielas y neumáticos, YouTube sabrá que estás hablando de coches. Si no pones nada y solo pones links, lo más probable es que tu vídeo no lo vea nadie y YouTube además no lo ranquee bien. ¿Qué tenía que decir? Olvidé la línea. Suscríbete. Hey, tú, te estoy mirando, Suscríbete, I'm Batman. Cuarto, hacer spam normal, encubierto o incluso chantaje emocional. Este error lo veo más en youtubers que están empezando, incluso más bien niños o adolescentes y cosas así, en las que de una manera o de otra lo único que están haciendo es spam y van a canales más o menos grandes a decir que se pasen por su canal. Muchas veces lo dicen directamente de, oye, pásate por mi canal o mírate este vídeo y ponen el link. Esos directamente van a la parte de spam, que uno en los comentarios puede moderarlos. Cuando entras en el Creator Studio puedes ver todos los que son los comentarios y ver los que son probablemente spam. Ahí directamente van a caer todos los que tienen frases tipo chequea mi canal, mira mi canal, pásate por mi canal. O sea, todas esas frases que ya todo el mundo usa para hacer spam acaban en la carpeta de spam. Y es el propio youtuber entonces quien puede o no borrarlos, aceptarlos o directamente quitar ese filtro. Pero para que el canal esté más limpio, muchas veces esos tipos de comentarios se hace que se queden ahí o directamente se eliminan. Por otro lado están los que hacen chantaje emocional, los que empiezan a decir que ellos no quieren molestar a nadie, pero que bueno, que es un chico que está empezando, que va a hacer todo lo posible por hacerlo bien, que sabe que nadie se pasará por su canal porque nadie le hace caso, pero empiezan a ponerle un tono muy victimista en el que están empezando a hacer chantaje emocional. Habrá gente que se pasará, pero curiosamente se encontrarán la mayoría de veces canales que el contenido es malo y utilizan ese chantaje emocional simplemente para intentar ir más rápido, como un atajo. Esto al final acaba haciendo que la gente se moleste con ellos y no entre nadie, por lo cual es algo que no se debería de hacer. Quinto, impacientarse o perder el sentido al canal. Y este puede ser uno de los peores problemas para el youtuber y un gran error en el no saber por qué está haciendo el canal. Si se impacienta, si empieza a querer tener éxito muy rápido, quiere que todo el mundo le haga caso y quiere compararse con gente muchísimo más grande que ellos, también debería compararse el tiempo que se han esforzado o los conocimientos que tienen o muchas otras cosas que quizás no sabe. La importancia de saber por qué estás haciendo el canal es para no perderle el sentido. Llega un momento en el que cuando pasan unos 2 o 3 meses que tienes que estar haciendo vídeos como mínimo una vez por semana, puede que se entre un poco en una especie como de crisis en la que no sepas por qué estás haciendo eso, qué sentido tiene o si está teniendo un retorno. En sí, cuando uno hace un canal, debería de tener 2 objetivos principales. Uno, por sí mismo, de por qué lo hace y además ese motivo tiene que ser poder compartirlo con los demás. Tiene que ser algo que quiera dar a los demás como un tipo de servicio, quiere hacer que la gente se entretenga, que sea feliz, quiere compartir el conocimiento o quiere hacer algo por el resto de gente. Si es solo por querer ser popular, si es solamente porque quiere tener fama, quiere ganar dinero, pero no le importa, la gente no quiere compartir algo, entonces le perderá el sentido muy rápido. Está la parte que si uno quiere aportar algo, lo que haces es preocuparte por tu audiencia, lo que quieres es que tus suscriptores estén bien y te preocupas por ellos. Si no hay una motivación de servicio o una pasión en ese canal, muy rápidamente se le pierde el sentido y se le pierden las ganas. Aconsejo entonces, cuando uno crea el canal, apuntarse en algún sitio cuál es esa motivación. No pasa nada porque luego vaya cambiando la motivación, pero mínimo tener claro para qué es y por qué lo está haciendo uno. De ahí eso creará un poquito más de paciencia y de ganas de seguir aportando eso que uno quería aportar. Sexto, falta de originalidad o hacer lo que no se te da bien. Y en eso yo creo que hemos caído en ese error mucha gente, donde yo me incluyo, que una vez, no sé cuándo fue, pero me dio por instalarme el Minecraft. La verdad que a mí Minecraft no me gusta, no acabo de entenderlo. Mira que sí que me gustan los videojuegos, me gustan juegos de lucha, de rol, diferentes juegos, pero el Minecraft en sí no le veo el sentido y es más, habitualmente
me encuentro que lo que juegan a ese tipo de juegos son muchos niños y gente adulta que crea entretenimiento para esos niños, pero porque por algún motivo se les da bien, saben tener esa manera y ese carisma de entretener a la gente y que se haga divertido. Pero eso no todo el mundo se le da bien. No porque algo sea popular tienes que hacerlo. Mucha gente sigue haciendo lo mismo de hacer bromas a la gente, de ponerse en riesgo, de creer que tienen que ser unos graciosillos o unos payasos en internet solo por tener más tráfico. Esto a mí me hace un poco como de gracia por el hecho que en la vida real, o sea, fuera de YouTube, no todo el mundo se plantea irse a presentarse a La Voz, a Operación Triunfo, a Factor X o simplemente irse al circo a hacer algo. En el fondo lo que hay en la tele es entretenimiento, no por eso uno tiene que hacerlo. También hay canales que son de entretenimiento de otro tipo, como pueden ser tutoriales, como pueden ser educativos, de historia, de programación, pero creer que uno tiene que hacer lo que siempre es popular no es lo correcto. Además, porque a uno no se le da bien y se nota. Cuando a una persona algo se le da bien, aunque por ejemplo sea un canal de bonsáis, es probable que tenga muchísimo más éxito y se sienta mucho más realizada esa persona haciendo un canal sobre eso que haciendo otra cosa en la que se sienta que está siendo un bufón o directamente que no se le da bien. Por lo cual ese es un error en el que incluso antes de empezar el canal se debería ir con cuidado de saber si lo que hacemos nos está gustando o no. Séptimo y último, ni exceso de perfeccionismo ni falta de profesionalidad. En esto me refiero el hecho de que hay gente que puede tardar muchísimo en decidirse a hacer algo. Ya no solamente en hacer un vídeo, sino si tan siquiera empezar el canal. Está la típica frase de, es que si no lo hago bien, mejor no lo hago. La cuestión es que, ¿qué es hacerlo bien? Quizá hay un exceso de perfeccionismo en el que la persona no se atreve por miedo al fracaso. Muchas veces, la gente que es excesivamente perfeccionista, lo que tiene es miedo al fracaso, tiene inseguridad, en el que no quiere dar margen a ningún tipo de fallo, nada, a lo más mínimo, para asegurarse que va a ir bien, para no tener que enfrentarse a una crítica, que la gente le diga que ha fallado en algo, que está haciendo algo mal o lo que fuera. Pero en la vida real, habitualmente, no todo se puede hacer 100% perfecto. Y curiosamente, aunque uno se crea que lo ha hecho perfecto, luego cuando sigue haciendo esos vídeos, se da cuenta que los ha ido mejorando, que ha ido mejorando su habilidad, sus vídeos, su soltura cuando está hablando ante la cámara. Por mucho tiempo que esté uno preparándose, si no se pone a hacerlo, nunca conseguirá hacerlo bien. Al final lo que dicen que la práctica hace al maestro. Por lo tanto, la cuestión es practicar. Hacerlo lo mejor que uno pueda, pero sin obsesionarse, sin llegar a lo que se llama la parálisis por análisis. Luego encontramos, en vez del exceso de perfeccionismo, es la falta de profesionalidad. Vídeos totalmente dejados en los que se nota que la persona o no está motivada o no se ha documentado bien, no ha leído las cosas o no se sabe el guión, no ha editado bien, el sonido es malo, o sea, muchas cosas que pueden llegar a ser malas y que esto entonces resta credibilidad a esa persona. Si empieza a mostrar vídeos todos mal hechos, en el que todo le da igual, en el que cree que cualquier cosa vale, tampoco es bueno. Porque la gente sí que se hará una idea de un tipo de vídeos o de otro, una manera que hace las cosas o otras. Si uno ve que está haciendo lo mejor que puede, aunque no sea tan bueno como otros, pero se está esforzando, sí que vale la pena. Pero si esa persona lo está haciendo mal, aun sabiendo que podría hacer más, eso es dejadez. Y este tipo de dejadez hará que la gente no quiera contar con él, al menos o para colaboraciones o para posiblemente algún tipo de trabajo, hacer algo con una marca y hacerle publicidad. Cualquier cosa que le pudiera suponer ser una persona un poquito seria, no lo tendrían en cuenta porque no está demostrando ser serio. Bueno, y con estos 7 puntos ya hemos acabado. Me gustaría saber qué pensáis vosotros respecto a estos errores y si hay otros errores que creéis que son importantes a tener en cuenta por parte de los youtubers. Si te ha gustado el vídeo, compárteselo sobre todo a gente que creas que le puede servir. Gente que quiere ser youtuber, que está empezando y que probablemente podría cometer estos errores. Me vendría bien también un like, pero este es quizá más importante que lo que hagas es compartirlo en tu Facebook, en tu Twitter, en cualquier sitio, o sobre todo amigos que sepas que ellos están empezando y que vayan mirando este tipo de vídeos para así ser mejores youtubers. Y bueno, espero veros en el próximo vídeo de la semana que viene y hasta la próxima, valientes.